¿Quieres transmitir en TikTok, pero no tienes seguidores en tu cuenta? ¿Es posible? ¿Se puede? ¿Cómo lo hacemos? Pues hoy te mostraré cómo activar o habilitar la opción de TikTok Live Studio en tu cuenta de TikTok, para así transmitir, hacer lives, stream o directos jugando a tus juegos favoritos en TikTok con una cuenta con 0 seguidores. Todo esto usando la app oficial de TikTok Live Studio desde nuestra PC o laptop. Así que vamos a ver cómo hacerlo. Si te gusta este contenido, deja tu buen like, comparte y suscríbete a este canal. Yo soy el Fender Gios. ¡Comenzamos! Primeramente necesitamos tener una cuenta de TikTok, así que vas a crearte una. Abres TikTok en tu móvil, das clic en perfil y vas a la opción de registrarte. Aquí puedes elegir por número telefónico o correo electrónico, aunque también puedes continuar con Facebook o Google. Pones tus datos y listo, ya tienes tu cuenta creada. Puedes agregar una foto de perfil, ponerle el nombre que tú quieras, asimismo una descripción. Una vez creada nuestra cuenta de TikTok, vamos a proceder a activar la opción de Live Studio en nuestra cuenta con 0 seguidores. Así que vamos a ir a nuestra PC o laptop. Primeramente vamos a descargar el navegador de Google Chrome. El link te voy a dejar abajo en la descripción. Una vez lo descargues y lo instales, vas a ir a la configuración de Windows, vas a ir a buscar lo que es la opción de aplicaciones y en aplicaciones predeterminadas vas a buscar la aplicación de Google Chrome y lo vamos a poner como predeterminado y listo. Esto es para que obtengas el acceso aprobado mucho más rápido, ya que algunos navegadores ya incluyen bloqueadores de anuncios y a veces te bloquean el acceso, por eso te recomiendo que lo desactives o instales Google Chrome. Ahora sí vamos también a proceder a descargar lo que es la opción de TikTok Live Studio. Esta opción pues directamente te voy a dejar link abajo también en la descripción para que tengas cuenta. Actualmente estoy viendo que está disponible también para Mac, así que puedes ir a descargar y aquí también tenemos una opción para obtener el acceso, pero directamente con que descargues tú la aplicación, por darte un ejemplo nada más, lo vas a descargar y guardar y vas a ejecutar pues el instalador. Yo al momento ya lo tengo instalado, como puedes ver en este apartado, así que vamos a abrir la aplicación. Una vez se ejecute, aquí te aparecerá la opción para que puedas empezar a iniciar sesión. Le damos clic y como puedes ver aquí tienes varias opciones para iniciar sesión. Puedes utilizar el correo electrónico, nombre de usuario y tu contraseña, aunque también puedes iniciar sesión con tu cuenta de TikTok directamente poniendo tus datos en el navegador o continuar con Google o también con Facebook. Yo voy a utilizar esta vez la opción de escanear el código para iniciar sesión, así que ustedes también lo pueden hacer. Aquí en tu cuenta de TikTok vas a ir a la opción de perfil, vas a las 3 líneas que ves aquí arriba y aquí vas a darle a la opción de tu código QR. Aquí lo que vas a hacer es darle al escáner que ves en este apartado y vas a enfocar a tu pantalla. Aquí te va a pedir permisos y listo. Aquí vas a enfocar a la pantalla y ahí te aparecerá ya escaneando lo que es el código. Una vez que te diga escaneado, aquí te va a aparecer la opción de iniciar sesión. Como puedes ver, le das iniciar sesión y listo. Ya tendrás iniciando sesión en tu cuenta de TikTok. En este apartado te aparece la opción de obtener acceso al live y para obtener le damos aquí y miren, nos lleva directamente a nuestro navegador y le vamos a dar en permitir. En este apartado ya nos aparecerá de esta manera. Ya que estés en este apartado, vemos aquí las opciones que nos da, que sería solicita el acceso. Aquí nos dice que podemos enviar una solicitud rápida y sencilla, en la cual vamos a solicitar. Le damos clic en solicitar. En este apartado te recomiendo que desactives todos los adblockers o bloqueadores de anuncios que tengas para que no tengas problemas con obtener el acceso. Como puedes ver, aquí tenemos la opción para enviar la solicitud. Aquí nos dice que facilitemos la información sobre tu canal y demuestra que eres el propietario de ese canal. Aquí tienes varias opciones para proporcionar el enlace de la plataforma en la cual estás transmitiendo o creando contenido. Por darte un ejemplo, aquí vas a ver varias opciones que tienes: Twitch, YouTube, Kick, Meta, Instagram y otras. Cualquiera de las plataformas solo vas a tener que utilizar la URL. Como puedes ver, aquí nos dice introduce la URL. Para esto voy a seleccionar yo, por ejemplo, YouTube. Y aquí vas a tener que ir a buscar la URL de tu canal. Aquí vas a ir a tu canal de YouTube o la red social que vayas a utilizar. Por darte un ejemplo, yo voy a buscar en mi canal, que en este caso se llama Foodblix. Directamente vamos a ir al canal y aquí nos va a salir una URL. Esta es la URL que vamos a utilizar. Si le damos
en seleccionar y copiar aquí en este apartado y vamos a pegar donde nos está pidiendo la URL. Como puedes ver, simplemente le damos aquí en pegar. Una vez tengas listo la URL, como puedes ver aquí te marca con un check en verde. En el siguiente apartado nos dice que debemos agregar capturas de pantalla que confirmen que eres el titular de la cuenta. Yo voy a hacerlo directamente desde mi móvil, ya que igual ustedes podrían agregar su cuenta de YouTube o YouTube Studio dentro de lo que es aquí en el navegador. Ahora lo que vamos a hacer, voy a grabar la pantalla aquí, le damos en YouTube Studio, vamos a iniciar sesión en la cuenta en la cual estamos utilizando en la URL. Y aquí vamos a tomar unas capturas. Como pueden ver, tomamos estas capturas dependiendo de las estadísticas de nuestro canal, ya siendo en Twitch, Kick y cualquier otra plataforma como les mencioné anteriormente. Ya que tengamos estas capturas, nos vamos a pasar a nuestra PC y ahora vamos a ir a la carpeta de archivos. Como van a ver en este apartado, voy a buscar la imagen que acabamos de copiar y pegar en esta carpeta. Aquí vamos a mover lo que es la captura a nuestra pantalla y vamos a revisar si es la misma de nuestros datos que queremos obtener. En este caso, como pueden ver, aquí tenemos esta captura y esta es la que vamos a enviar. Entonces vamos nuevamente al navegador. En este apartado vamos a seleccionar la captura como tenemos en el escritorio y vamos a buscar aquí la captura que acabamos de agregar, ¿ok? Seleccionamos y listo. Esperemos a que se suba. Aquí mismo dice que no debe de pasarse de los 50 megas, ¿ok? Actualmente han agregado la opción de correo electrónico opcional. Ustedes lo pueden hacer si en dado caso quieren estar más al pendiente de todo lo que va pasando con esta solicitud. Y ya tenemos todo listo, entonces vamos a darle a la opción de reconoces que estás de acuerdo con los términos de servicio de TikTok. Le damos que sí y enviar. Vamos a ver qué nos dice en este apartado. Y aquí podemos ver muy bien que dice acceso en revisión. Y aquí nos dice que recibirás el resultado en 3 días hábiles. Así que si ustedes enviaron bien los datos, en 3 días hábiles ya les estarán habilitando, ¿ok? O si en dado caso, pues tienen que estar siempre actualizando en este apartado a ver si ya les dieron el acceso. Entonces, para que tengan en cuenta ustedes, aquí pueden ir a ver detalles y aquí todavía nos aparece en revisión. Así que vamos a esperar a ver cuántos días nos toma en habilitar este acceso al Live Studio de TikTok. Y bien, acabo de actualizar hace unos 3 minutos nada más de lo que estoy haciendo este video y como pueden ver aquí nos aparece que ya está el estado de acceso aprobado. Así que ya podemos hacer live. Si ustedes envían correctamente los datos, pues se va a habilitar al instante para que tengan en cuenta. Le damos aquí en la opción de iniciar live. Ustedes ya podrían ir a descargar TikTok Live Studio, aquí nos dice, pero al momento ya lo tenemos descargado y ya obtuvimos el acceso a nuestra cuenta. Vamos a cerrar nuevamente en lo que es TikTok Live Studio y vamos a abrirlo de nuevo. Y vamos a ver qué nos sale. Como vamos a ver aquí, estamos viendo tal como estuviéramos iniciando pues por primera vez, ¿ok? Aquí ya nos aparece la opción de iniciar live. Ya no nos aparece la opción que nos aparecía anteriormente, que sería obtener acceso. Así que si le damos a la opción de iniciar live, como pueden ver aquí ya tenía directamente una configuración anteriormente, tenía puesto otra cuenta y ya me aparece pues estas opciones aquí habilitadas. Como pueden ver aquí en este apartado de tu cuenta, si vamos a la opción de acceso live, como pueden ver el acceso a los 14 días. En este apartado nos aparece varias opciones como esto que dice completa los requisitos para obtener la opción de acceso a 14 días. Haber creado tu cuenta de TikTok al menos de 30 días. Yo al momento esta cuenta lleva un máximo de 3 días y ya me salté con esta opción pues los 30 días. También nos dice que tener como mínimo 1000 seguidores para acceder a TikTok Live Studio, el cual también nos acabamos de saltar, ya que esta cuenta, como les menciono, no tiene ningún seguidor, ¿ok? Para que vayan teniendo en cuenta, haber emitido live al menos una vez en los últimos 180 días, esto ya, que sería ya pues hacer el live. En este caso no hemos hecho ningún live en esta cuenta, para que tengan en cuenta, está funcionando este truquito por si quieren aplicar y transmitir en su cuenta de TikTok. Y vamos a abrir, por ejemplo, el Clash, para que ustedes lo vean. Vamos a hacer un live para que vean ustedes cómo está funcionando. Vamos a abrir el Clash. Una vez está abierto el juego, pues pueden volver a lo que es TikTok Live Studio y aquí, como pueden ver, ya tenía configurada esta opción. Como les digo, si es la primera vez que ingresan a TikTok Live Studio, les va a aparecer de esta manera. Así que en el apartado de secuencia le damos al más y vas a darle en vacía. Así te va a aparecer la primera vez que tengas. Entonces que cuando tú recién lo instales te va a aparecer de esta manera. Y aquí vas a ir agregando y haciendo la grabación de pantalla como tú quieras. En este caso te voy a mostrar también cómo agregar las fuentes. Como puedes ver en el apartado de fuentes le damos al más y le damos a la opción de captura de juego.
le damos en añadir. Aquí vamos a seleccionar el juego que tenemos abierto, en este caso tenemos el Clash Royale. Le damos clic y le damos añadir a la fuente. Y ya nos aparecerá aquí el videojuego tal como están viendo. Y ustedes ya podrían empezar un directo si en dado caso quisieran transmitir pues en TikTok con su cuenta nueva. Como pueden ver, de una manera muy fácil y sencilla. Si quieren agregar algunas cosas más, por ejemplo la captura de ventana, también funciona como para capturar un juego o capturar una ventana de algún video o lo que ustedes quieran. Como pueden ver, también pueden agregar una cámara, la cámara del teléfono y muchas opciones más que tiene esta opción de TikTok Live Studio en cuanto a lo que es utilizar estas opciones. Y si son nuevos, pues como pueden ver, nos va a aparecer bloqueadas algunas opciones y también les voy a mostrar cómo lo van a poder habilitar nuevamente. Una vez ya tengan agregado lo que quieren hacer, en este caso sería la captura del juego, le damos aquí a la opción de iniciar live. Vamos a elegir así mismo lo que nos va a aparecer en este apartado. Parece que tu live va de un tema diferente, entonces vamos aquí a añadir un tema, seleccionamos gaming y vamos a buscar aquí Clash Royale, por ejemplo. Seleccionamos y aquí le dejamos tal como está. Si quieres poner aquí alguna cosa como hola, por ejemplo, listo, lo puedes poner y así podrías empezar un directo con tu nueva cuenta. Como puedes ver, desde cero, ¿ok? Así ya estaríamos en directo en TikTok. Entonces vamos al videojuego. Esto ustedes no lo estarán viendo, pero aquí lo voy a poner en la parte de aquí para que ustedes lo vean. Vamos a hacer una batallita y es como que si estuviéramos en directo. Aquí voy a bajar el volumen de esto para que no nos interrumpa. Vamos a darle aquí esta cartita por aquí y como pueden ver, pues así ustedes podrían transmitir en TikTok de esta manera, ¿ok? Vamos a poner esto por aquí y esto por acá, ¿ok? Solo es un ejemplo nada más que quiero mostrarles a ustedes. En el dado caso de que ustedes estén viendo que no están teniendo espectadores y todo eso de ahí, les recomiendo que creen contenido en su cuenta. Y listo, así terminaríamos la partida como pueden ver y así pues ya estaríamos transmitiendo como les menciono en TikTok de una manera muy fácil y sencilla y ya activamos TikTok Live Studio en nuestra cuenta. Ahora para terminar el directo también les voy a mostrar en este apartado, le damos a la opción de finalizar live y listo, aquí le damos en finalizar y así transmitiríamos en TikTok con una cuenta con 0 seguidores. Lo que sí, como les menciono, recomendado de que sigan creando contenido, sigan subiendo contenido a esta cuenta sobre lo que van a crear en directo, ¿ok? Para que tengan en cuenta y así puedan ir obteniendo más espectadores. Estas serían nuestras estadísticas. Como es una cuenta nueva, pues cerramos esto y así ya tendríamos habilitadas las opciones de TikTok Live Studio y así pues de una manera muy fácil y sencilla ya estaríamos activando TikTok Live Studio para hacer stream de lo que nosotros queramos en TikTok con una cuenta con 0 seguidores. Eso sería todo mi gente por este video. No te olvides de dejar un like, compartir y suscribirte a este canal. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.